Hola a todos, como ya vimos en el título, vamos a ver un repaso general a lo que es la síntesis y cómo se aplica en los sintetizadores. La gente de Ableton Live nos comparte esta herramienta para aprender, Learning Synth. Me gusta bastante ya que tiene un temario el cual podemos seguir sin perdernos, entender el flujo y qué es lo que hacen los parámetros para modular el sonido. Vamos allá. La interfaz es muy fácil y prácticamente nos dice el nombre de lo que estamos haciendo y de lo que tenemos en pantalla. Pasamos a la parte modificando el sonido. Básicamente trabajamos con la amplitud del sonido, que no es más que subir y bajar el volumen, y podemos moverlo para escuchar cómo suena. El siguiente es el pitch. Sí, como en las tornamesas, es subir y bajar la frecuencia del tono que tengamos en el sinte sonando. Podemos ver que si lo movemos de cierta manera, salen algunos sonidos curiosos que pudiéramos utilizar para sonorizar un brinco, por ejemplo. Vamos al siguiente. Aquí nos muestra un recuadro que hace la función combinada de tener la amplitud con el pitch, que al moverlo es como si fuera un solo parámetro. Ya visto lo anterior, creo que podemos mover esto con más facilidad de saber qué es lo que le va a ocurrir al sonido. Pasamos al siguiente. Esta sección, que es de Synth Basics, es una introducción a los sintetizadores. El primero nos dice que es como tocar una nota. No tiene mayor ciencia. Pasamos a lo que sigue. Ok, nos muestra una representación de un sintetizador y nos dice que el teclado es un control del tono. Las teclas de la derecha hacen al tono más alto, mientras que las teclas de la izquierda hacen al tono más bajo. Seguimos con la representación, pero con controles deslizables, tal como lo dice aquí. Tanto los sintetizadores físicos como los sintetizadores de software, los conocidos VSTs, tienen controles deslizables que nos facilitan el uso para tener un mejor control del sonido. Aquí podemos modificar la amplitud, el brillo y un poco el movimiento, que es básicamente un LFO, el movimiento del filtro, pero eso ya se verá más adelante. Pasamos al siguiente. De nuevo nos encontramos con un cuadro donde podemos hacer varios cambios al sinte. Ahora escuchamos un poco de ruido blanco y un filtro actuar. Si quieres tener una idea de lo que es el ruido blanco, te dejo un video en la descripción donde te muestro qué es lo que genera el ruido blanco. Y pasamos al siguiente. ¿Cómo pueden sonar los sintetizadores? Ahora, en este recuadro nos muestra los sonidos que podemos aprender a hacer. Nos da un ritmo y al mover el círculo con el loop reproduciéndose, podemos notar el cambio. En este caso, se reproduce una onda de diente de sierra a la que se le asignó un filtro que podemos modificar. Pasamos al siguiente. En este recuadro, el brillo y el movimiento de la onda sonora es el que cambia de acuerdo a cómo se va moviendo el círculo del lugar.
Pasamos al siguiente. Y aquí podemos escuchar que al mover el círculo suenan diferentes sonidos de alarmas, sirenas, sonidos de ciencia ficción antiguos, es decir, en un sintetizador podemos cambiar a diferentes formas de onda para modificarlas y tener un sonido muy distinto. Por ejemplo, no será lo mismo si hacemos pasar por el filtro a un sonido de sirena que a una alarma o a sonidos de robots antiguos. Es decir, la necesidad que tengamos de usar cierta onda de sonido nos dará el resultado que queremos. Pasamos al siguiente. Drums and Percussion. Esto comienza a ponerse interesante, porque ahora tenemos otro recuadro donde podemos hacer cambiar los sonidos percusivos, es decir, baterías, tambores, etcétera, etcétera. Y nos dice, ¿has visto que un sintetizador puede sonar de muchas formas diferentes? Ahora, ¿cómo le dices a un sintetizador cómo tiene que sonar? Los envolventes. Como su nombre lo dice, es lo que envuelve al sonido de tal forma que haces que suene al instante, que se mantenga o que deje de sonar después de un tiempo determinado. Los cambios en los envolventes determinan qué tan golpeado comienza o con qué suavidad comienza. Aquí tenemos en el eje X el tiempo y en el eje Y el pitch, que si recordamos es la frecuencia del sonido. Puedes dibujar tu propia envolvente y hacerlo sonar como tú quieras. Aquí está en el pitch. Hace que al tocar la nota la frecuencia suba, pero al pasar el pico más alto comienza a bajar. Al llegar al punto de la línea horizontal, se mantiene igual hasta que termina y sigue bajando, y se deja de escuchar el sonido. Podemos modificar el sonido a nuestro gusto con este punto, como podemos ver aquí. A este proceso de afectar el sonido mediante el tiempo con los envolventes se le llama modulación. Los envolventes en sí son un ejemplo de moduladores. Los envolventes en los sintetizadores están hechos para hacer que el sonido dure cierto tiempo en distintas secciones. Nos muestra un gráfico que tiene 4 líneas llamadas Attack, Decay, Sustain y Release. Los vamos a encontrar con frecuencia abreviados en inglés como ADSR en los sintetizadores, y en español significan ataque, decaimiento, sostenido y relajación. Bien, paso a paso. Primero el parámetro Attack. El envolvente ataque determina qué tanto tarda en comenzar la nota hasta llegar al punto máximo de amplitud. Está determinado por milisegundos, pero podemos alargarlo hasta que tarde 1 o varios segundos, como máximo en este caso a los 5 segundos. ¿Notas cómo el parámetro modifica el tiempo de inicio? Está modulando el pitch, haciendo que suba de una frecuencia a otra en el transcurso del tiempo. Y con esto quizás se te ocurran algunas ideas o recuerdes las canciones que lo usen. Por ejemplo, el Acid House. Llegamos a la parte del Decay y Sustain. La parte azul representa el Decay, que es todo el tiempo que tarda la nota en llegar al punto en que podemos dejarla sostenida. Ahora bien, podemos modificar esta parte del envolvente para que baje el pitch o mantenga la misma frecuencia todo el rato de esta manera. ¿Notas que al llegar al Sustain la frecuencia se mantiene y ya no baja en ese punto? Es el sostenido. El tono se mantiene hasta que dejamos de tocar la nota. Pasemos al siguiente. Hasta ahora hemos visto cómo es que modulan el pitch con los envolventes Attack, que es cuánto tarda el sonido en comenzar o llega hasta su punto más alto. El Decay, que es el tiempo que tarda el sonido en llegar hasta el punto en que podemos sostener la nota. Y el Sustain, que no es otra cosa más que mantener la nota presionada hasta que la soltemos. Pero pasemos al último de estos. El Release es el que determina cuánto tiempo suena hasta que el sonido cesa. Escuchemos mejor con un ejemplo.
Podemos mover el release para que pase de tardar milisegundos a que tarde segundos, dependiendo como siempre de lo que necesitemos. Seguimos modulando el pitch con las envolventes, ya que podemos percibir que cuando soltamos la nota, la frecuencia baja y al mismo tiempo desaparece el sonido. Colocando los envolventes juntos. Ahora que ya sabemos qué es cada parte de los envolventes, podemos modular el sonido a nuestro gusto. La página nos sugiere que modulemos los sonidos a manera de algunos que ya hayamos escuchado, para poder explorar y ver cómo suenan las distintas formas de configurarlo. La comparación es buena para el aprendizaje y la creación de nuevos sonidos, y tiene mucha razón, si tenemos en cuenta que la mayoría de estas cosas están inspiradas en otras. Pasamos de modular el pitch, que es la frecuencia de la onda de sonido, a modular la amplitud. Es prácticamente lo mismo. Los envolventes con sonidos que todos hemos escuchado alguna vez, con una caja o tarola, dependiendo cómo le suelan decir en el lugar en el que estés. Una manera más explícita de ver cómo funcionan los envolventes de audio. El sonido tiene una forma en un 90% similar a la forma del envolvente. Podemos tomar como referencia que el último punto es el release, o sea, el parámetro que nos deja modificar la duración que tiene la nota una vez que dejamos de presionarla. Para regresar a la configuración anterior, presionamos Reset. La página nos menciona que para hacer el sonido fuerte, al principio se hizo un ataque extremadamente corto. De esa manera el sonido comienza casi instantáneamente, en cuanto presionamos la tecla. Para producir el sonido tan rápido han puesto el sustain en 0, lo que provoca que el sonido se apague tan pronto como le es posible. Pasamos a escuchar el sonido de un instrumento de viento, el cual nos dice que tiene un ataque muy lento. Este tarda bastante tiempo para empezar. Modulamos el decay para que el sostenido tenga una amplitud baja. De esta manera escuchamos o apenas escuchamos el sustain. Se hace de esta manera para poder llegar a cómo sonaría un instrumento de la vida real, comenzando desde el silencio poco a poco hasta tener un sonido fuerte y uniforme. El siguiente es un instrumento de viento con un sustain menos pronunciado. Menciona que el sonido de viento tiene un ataque más corto, un decaimiento más lento, con un sostenido relativamente bajo. Y el release también está muy moderado, para acercar el sonido a cómo lo haría en la realidad. Pasamos a los LFO. Bueno, esto es un poco enredado porque su significado es Low Frequency Oscillator, un oscilador de baja frecuencia. Este es un oscilador que no suena, pero toma el sonido para modularlo, en amplitud o el pitch, automáticamente. Imagina que en un tema o canción o algún efecto especial quieres que el sonido haga por sí solo una subida o bajada de la frecuencia o de la amplitud, pues este es el trabajo que se le asigna al LFO, modular el sonido con una onda de sonido aparte. Nos pone un ejemplo claro de lo que te acabo de decir, y hay algo curioso, y es que puede ser puesto al igual que con otros osciladores con distintas ondas de sonido. Aquí en primer lugar se tiene una onda sinusoidal, representada en la realidad con este carrusel que da vueltas.
Te pongo el ejemplo de la onda aquí, siendo el punto más alto de la onda cuando estamos de frente, la cresta, y el punto más bajo, el valle, cuando la bocina apunta hacia el otro lado. El control que desliza es el de la velocidad, siendo derecha rápido e izquierda parar el carrusel. Y nos dice, a este proceso de ida y vuelta se le llama oscilación, y los sintetizadores la usan para crear este tipo de modulación. En esta parte nos dice que son llamados Low Frequency Oscillators porque se mueven de una manera relativamente más lenta en comparación con los osciladores de audio. Modulando el pitch con los osciladores, traducido a modificando la frecuencia con los LFO. Como en el ejemplo anterior vimos que podía ser representado con una onda sinusoidal la forma en que subía y bajaba la amplitud. De la misma manera aquí, pero ahora con el pitch, frecuencia. Siendo la parte más alta de las ondas frecuencias altas y la parte baja las frecuencias bajas. Este oscilador lo hace de una manera constante, así que nos invitan a seguir adelante para aprender a cambiar la velocidad y la onda para crear distintos efectos musicales. Seguimos modulando el pitch, pero ahora con un parámetro extra, la velocidad. Aquí se le llama rate, que traducido sería la tasa de frecuencia con la que sube y baja. Está medida en hertz y es la vibratura de hercios. Y un hercio es básicamente un ciclo, una vuelta completa o recorrido completo de la parte más alta hasta la otra parte más alta de la onda, de cresta a cresta. Esto quiere decir que si ajustamos el rate a un hertz, tardará un segundo en recorrer el camino de cresta a cresta, y si lo ajustamos a 2 hertz, hará 2 veces el mismo recorrido en un segundo. Mientras más lo vamos ajustando, apuesto a que se te ocurren algunas ideas de qué hacer con este parámetro, o quizá canciones que utilicen este recurso. En el siguiente texto nos dice que el número de frecuencia del LFO maneja cuántas veces el oscilador se mueve, prácticamente lo que ya vimos ahorita en el ejemplo de los hertz y los ciclos. Cambiando la intensidad del LFO. Esto modifica cuánta influencia tiene el LFO sobre nuestra onda de sonido, haciendo que tenga un completo control sobre ella o que apenas pueda afectarla. Y nos dice que el número con el que cambia el pitch de tono en semitonos, siendo un semitono la diferencia del tono entre la tecla y la siguiente de un piano. Es decir, el valor más alto significa 48 semitonos por encima y por debajo del tono central, o un total de 8 octavas. Acomodando el piano en el gráfico, estamos subiendo y bajando el pitch con el oscilador en un rango de 8 octavas. Cambiamos la forma de onda en la modulación. Como hemos escuchado, la variación del sonido ha sido constante, subiendo y bajando de una manera continua. Pero aquí nos muestran otras formas de sonido, siendo diente de sierra y la onda cuadrada. Básicamente, la onda diente de sierra es como si solo bajara, empezando solo desde arriba. En cambio, la onda cuadrada suena como si solo tocáramos las notas de cada extremo, es decir, no hay camino por recorrer de lado a lado, solo prendido o apagado. Esta es la diferencia de escuchar el LFO con diferentes formas de onda modulando el pitch. Repito, no es un oscilador que suene, sin embargo nos ayuda para darle un comportamiento distinto a la hora de sonar.
¿Cómo es que suenan los sintetizadores? Llevamos un rato hablando de cómo modular el sonido con las herramientas de los sintetizadores, pero no hemos visto cómo es que se produce el sonido como tal. El ejemplo que está aquí es el de una abeja, que al volar produce una especie de zumbido, que dependiendo qué tan rápido sea el aleteo de ella, esta produce un sonido más o menos audible. ¿Recuerdas que un hertz es un ciclo por segundo? Pues lo mismo aplica aquí. Un aleteo es un hertz completo, una oscilación. Cada aleteo sería una oscilación. Ahora bien, recordando las clases de física, que todo esto es física, acústica, donde decían que el ser humano tiene un rango de audición entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. Claro que depende de la edad que tengamos, qué tan cuidadosos seamos con los sonidos que escuchamos, etc. Pues lo menciona aquí, que en general comenzamos a escuchar un tono cuando comienza a oscilar más rápido de los 20 Hz, que es donde empieza nuestro rango auditivo. Similar a los LFO, solo que estos osciladores suenan más rápido para poder generar la perturbación que conocemos como sonido. Tienen una frecuencia más alta para poder producir sonido perceptible, porque sí, también existe el sonido que no podemos percibir. Pero eso ya es otro tema. Formas de onda que puedes escuchar. En los sintetizadores, los osciladores vienen con las formas de onda básicas. Aquí podemos escuchar la diferencia que hay entre la onda cuadrada y la onda diente de sierra. Podemos escuchar la transición que hay de pasar de una onda a otra. Si nos quedamos a la mitad, escucharemos lo que se le conoce como una onda de sonido híbrida. La forma que tiene es parte diente de sierra y parte cuadrada. Esto nos puede servir muy bien para crear sonidos con un timbre muy peculiar, por la combinación. Pero ahora enfoquémonos en lo que son dos ondas de sonido diferentes. Nos dice que a menudo la gente distingue la onda cuadrada como hueca y la onda diente de sierra como brillosa. A esta distinción de sonidos se le llama timbre. Por ejemplo, el sonido producido por una guitarra es muy diferente al sonido que produce un saxofón, pero si tocamos la misma nota con los dos instrumentos al mismo tiempo, sonarán a la misma afinación. Nos dice también que la altura de la forma de onda corresponde con la amplitud que tiene, siendo el eje X la amplitud y el eje Y el cambio de una onda a otra. Sabemos que los osciladores pueden producir ondas sonoras. Ahora bien, esas ondas pueden ser moduladas alterando su anchura, y de esa manera cambiar el timbre del oscilador. Como aquí nos menciona, puedes cambiar la cantidad de tiempo que el oscilador pasa en la parte alta y en la parte baja de la onda. La onda tiene el sonido completo cuando está simétrica. El ancho de pulso modulante. Volvemos a ver los LFO como moduladores. Se mueve entre los anchos de banda pasando por uno y por otro de esta manera. Aclara que es como mover el control deslizante hacia la izquierda y a la derecha, como en la página anterior. Modulación rápida. Continuamos con un LFO que modula el pitch, con bastante rapidez. Lo suficiente para empezar a imaginar y crear más sonidos o efectos especiales.
Tenemos el recuadro que en el eje Y nos muestra la cantidad de influencia que le damos, y en el eje X la velocidad con la que queremos que actúe. Vaya, esto suena bastante conocido. Conforme aumentamos la velocidad, dejamos de percibir el sonido como si fuera un LFO modulando el pitch. De cierta manera, es como si fuera otra onda de sonido. Imagina que tenemos 3 imágenes de colores diferentes. Ahora las pasamos una tras otra a una velocidad constante. Si aumentamos esa velocidad, comenzaremos a notar que ya no vemos los 3 colores, ya que con la velocidad nuestro cerebro las interpreta como un solo color. Lo mismo pasa con el LFO a una velocidad muy alta. En lugar de percibir subidas y bajadas de tono, como aquí, escuchamos como si fuera solo un sonido uniforme, más no la suma de todas esas modulaciones muy rápidas. Tal como dice en esta parte, al subir y bajar la velocidad del LFO, comenzamos a escuchar como si estuvieran difuminados, y que nos da un resultado de un sonido áspero o metálico. Esto es muy bueno tomarlo en cuenta a la hora de crear nuevos sonidos, porque nos puede traer nuevas ideas y entenderlo nos hará ir dejando el random peak. Los filtros en el mundo real. Llegamos a la parte de los filtros y su papel es rechazar o dejar pasar solo determinadas frecuencias. Poniéndonos en contexto, nos pide que imaginemos que en la habitación de un lado hay música. Si esta música es lo bastante fuerte, podemos escucharla a través de la pared, que actúa como un filtro bloqueando las frecuencias altas pero dejando pasar las frecuencias bajas. Filtros en los sintetizadores. Entendido lo siguiente, en este ejemplo hay un filtro que rechaza las frecuencias altas, dejando solo pasar las bajas. Mientras más lo movemos a la izquierda, menos frecuencias altas se escuchan. Es prácticamente como si se cerrara la puerta poco a poco y viceversa. Si lo movemos a la derecha, más abrimos la puerta dejando entrar más las frecuencias altas. Los filtros tienen nombre según las frecuencias que dejen pasar. Este se le llama filtro paso bajo, por pasar las frecuencias bajas y eliminar las altas. Menciona que las frecuencias más altas hacen al sonido más brillante, y las frecuencias más bajas hacen al sonido más oscuro. Esto a menudo se usa en las producciones musicales. Bien, pasemos a otro parámetro bastante común en los filtros, la resonancia. Como bien dice, aumenta la amplitud alrededor de la frecuencia de corte. Es usada para crear voces en el cuerpo humano. Hay una parte que se le llama caja de resonancia. Está formada en parte por la laringe, faringe y la boca, junto con la cavidad nasal. Esto nos permite hacer los sonidos del habla, prácticamente como si fuéramos un sintetizador. El cuerpo humano es una obra de ingeniería increíble. De la misma manera aquí, este parámetro produce más el efecto del habla. Aclara tener en cuenta que cuando aumentamos el parámetro de resonancia, se produce un efecto de silbido. Nos vendría bien para simular el efecto de una gran ventisca. Y bueno, esto es todo. Bye. No, a ver, un momento. Quedan estas dos partes interesantes aún, donde hay sonidos ya sintetizados y podemos descomponerlos a nuestro gusto, o también una con un sintetizador y las herramientas que ya vimos.
2 osciladores con una onda cuadrada o pulse width y otro con una onda de diente de sierra. Un envolvente de amplitud para el attack, decay, sustain y el release. Un filtro paso bajo, low pass filter, para cortar las frecuencias altas con su deslizador de resonancia. Un LFO con distintas ondas para modular. El control de amplitud. Un envolvente para modular el filtro. Control de pitch y sus deslizadores para controlar su influencia. Un oscilador que genera ruido blanco y su control de amplitud. En fin, tenemos lo que a nivel general se le llamaría un sintetizador. Personalmente creo que es un gran aporte de Ableton para quienes desean emprender en este apasionante mundo del diseño sonoro. Con la síntesis de audio, comprendiendo cómo funcionan los sintetizadores y de dónde salen todos esos sonidos que escuchas en las producciones de música electrónica, o inclusive en los efectos especiales de las películas. Espero hayas comprendido el tema. Si tienes alguna duda o sugerencia, puedes dejarla en la caja de comentarios. Yo los leo y los tomo en cuenta. Si te gustó, dale like y compártelo para que otros también aprendan y no se queden atrás. Suscríbete para más contenido así. Yo soy Aiden Trace compartiendo el conocimiento y nos vemos en un próximo video. Ahora sí, bye.